Transmisión. Muy buenos días, Venezuela. Buenos días, queridas amigas. Bienvenidas a su programa favorito de los viernes, Entre Amigas, donde las consentidas son todas ustedes. Esta mañana, miren este estudio tan hermoso engalanado con globos, porque estamos celebrando a los más pequeñitos de la casa y para ellos está dedicado este programa tan hermoso, siempre acompañada de la bella Mari Luis. Mari, buenos días. Buenos días, Katy, buenos días, Venezuela. Pues sí, engalanados con toda esta alegría, este color del Día de los Niños. Y Katy, es bueno ilustrar a nuestros televidentes de cuál es el origen de este Día de los Niños. Pues el origen es desde la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1959, cuando quiso conmemorar y dar agasajo a esos pequeños muy fragilados de la sociedad y darles como ese empuje y esa ilusión para afrontar esos problemas o crisis mundiales. De ahí es el origen de este hermoso día que desde hoy hasta el domingo estaremos celebrando con los más pequeños de la casa. Y como siempre, Katy, tenemos temas súper deslumbrantes y en esta oportunidad, muy vísperas de estas vacaciones escolares y de que estamos culminando ese año escolar, pues estaremos hablando de las notas escolares y cómo influyen en la autoestima de nuestros niños. Katy, ¿qué más tenemos para este programa de hoy? Este tema queda buenísimo para el día de hoy, ya que estamos culminando definitivamente las clases. Y bueno, queridos amigos y queridas amigas, si quieren interactuar con nosotras y preguntarle a nuestra especialista sobre este tema, escriben a través de @entre.amigastv, enviando su pregunta que gustosamente el especialista la contestará. Por otro lado, siguiendo esta onda del Día del Niño, tenemos los tips. En esta oportunidad vamos a tratar sobre tips para equilibrar o mejorar la autoestima y la salud emocional en nuestros hijos. Así que no se lo pierdan este programa. Busquen corriendo el café porque ya comenzamos. Sí, claro que sí. Sin más preámbulo, Katy, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Laura Luna, quien es docente y es directora del programa Edúcate Mujer. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Entre Amigas. Muchísimas gracias por la invitación, agradecida con ustedes nuevamente por estar acá Entre Amigas para hablar de este tema tan peculiar pero tan importante para los padres y representantes. Sí, un tema peculiar, pero vamos a comenzar como haciendo esa comparación o esa relación que existe hoy en día entre las calificaciones escolares y la autoestima de los hijos. Explícanos un poco esa relación de esos dos términos. Sí, fíjense, hablar de las calificaciones y la autoestima tiene mucho que ver, tiene mucha relación y sobre todo cuando estamos hablando de las notas escolares, que es un tema muy preocupante para los padres y representantes ya en esta fecha cuando culminamos el año escolar. Yo creo y pienso que antes de ver una nota tenemos que ver, por supuesto, todos los talentos de nuestros niños, de nuestros hijos, antes de hablarles de otra cosa. Cuando hablamos de las calificaciones escolares siempre es un dolor de cabeza para los papás, ya culminando el año escolar, y cuando buscamos la boleta, pues bueno, es un boom para los papás porque quizás muchos no esperaban esas notas, pero no sabemos identificar esos literales, qué significa cada letra. Acá en Venezuela nosotros evaluamos con los literales en letras A, B, C, D y E, y para ellos quizás es un choque porque todavía no conocen profundamente cuál es el contenido, cuál es la capacidad que tiene el niño para surgir, y por supuesto la autoestima va allí pegadito a todo esto y tenemos que saber tolerar todo este tipo de tema en la parte educativa. Es importante que los padres sepan y consideren que tienen que ir de la mano todo el año escolar con los hijos. No puedes esperar que llegue un resultado para preguntar, no lo puedo creer, porque no tiene A, porque tiene B, porque tiene C. Entonces tu mamá, tu papá también tienes que ir de la mano con ese niño, porque muchas veces no es el resultado, es la conexión que tú tengas tú con tu hijo durante todo este proceso escolar. Pero Laura, hay algo que me llama muchísimo la atención y es lo siguiente: los padres comparan muchísimo a los hijos con otros estudiantes. ¿Cómo podríamos evitar esas comparaciones? Porque eso hace mella en la autoestima de nuestros pequeños.
Por supuesto, es una pregunta muy importante y además es fija para lo que estamos hablando hoy en la parte educativa. Fíjense que hay muchos padres que comparan a sus hijos con otros estudiantes, también con sus hermanos, con sus primos, y estamos cometiendo un grave error, porque estamos hablando de la autoestima, de cómo se puede sentir ese niño o esa niña cuando es comparado con otro. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar medidas, buscar estrategias para identificar qué es lo que está pasando con nuestros niños. Una nota no define quién es tu hijo, ¿ok? Una nota no va a decir quién va a ser a futuro nuestros niños. Simplemente si estamos acompañando a nuestros niños en todo este recorrido escolar, nosotros vamos a saber lidiar con este tema. La comparación no debe hacerse. La comparación es algo que, fíjense que hablamos también del bullying, del acoso escolar en los colegios, pero quizás los primeros que hacen bullying en el hogar son los padres, cuando comenzamos a comparar a nuestros niños por las notas, por las calificaciones, mira el talento que tiene aquel y tú no lo tienes, y esto debemos corregirlo diariamente. Nosotros no somos quienes para decirle a nuestros niños quiénes van a ser en un futuro por una calificación. Por eso es importante siempre mantener una buena comunicación y saber qué estrategia formular con ellos en casa. Sí, muy cierto. Nosotros los padres somos los que a veces hasta indirectamente le hacemos bullying a nuestros hijos cuando hacemos unas comparaciones entre el estado real o la situación real del niño o del adolescente y la situación ideal que nosotros quisiéramos que ellos vivieran. Pero cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su realidad y su tiempo. Pero doctora, explíquenos un poco cuáles son las principales causas de hoy en día los jóvenes para caer en bajo autoestima. Sí, bueno, lo principal es la falta de comunicación en el hogar. Pienso que una de las razones principales por la cual los niños y jóvenes están con baja autoestima, caen también en lo que es la ansiedad y la depresión, es por esto mismo, por falta de comunicación, por falta de empatía en el hogar, porque todo viene desde el hogar. Siempre hablamos de la parte escolar, del colegio, pero no vemos más allá de lo que está sucediendo en el hogar. Y esto, bueno, tiene que ver mucho con la autoestima de nuestros estudiantes, lo digo porque soy docente y cada día vemos reflejado en ellos lo que es la depresión, la ansiedad y este nivel de cultura que hoy tenemos tanto para culturizarnos, para educarnos a través de las redes sociales, y creo que lo fundamental es que papá y mamá estén allí para abocar por sus hijos, para educarlos de la forma correcta y sobre todo esa comunicación, que haya la comunicación efectiva entre los padres y los niños. Sí, muy cierto, tenemos muchos medios para educarnos y culturizarnos, pero vamos un momento a un corte comercial y ya regresamos con este tema tan interesante de las notas escolares y la autoestima de nuestros estudiantes. Ya volvemos. Y continuamos en Entre Amigas con este tema súper importante, notas escolares y cómo influyen en el autoestima de nuestros hijos. Pero partiendo de la premisa de que la escuela enseña, pero el hogar educa, licenciada, ¿qué consejos nos podrían dar a todas esas abuelas, madres y representantes que a través de las cámaras de Entre Amigas nos están viendo? Podemos incentivar a nuestros niños para que aumente o eleven su escalera emocional de autoestima. Fíjense, hablar de la autoestima junto con las calificaciones escolares es un tema muy particular y además que tenemos que dedicar siempre a nuestros niños y jóvenes. ¿Qué tics o qué estrategias podemos utilizar? Miren, siempre apoyar, lo principal, siempre apoyar a nuestros hijos en todas sus actividades, ver qué dones tienen nuestros hijos y adolescentes mucho antes de juzgar a nuestros hijos por las calificaciones. Quizás nosotros no sabemos realmente cómo se sienten ellos dentro de la escuela y por eso tienen tan bajas notas y por eso tenemos que apoyarlos. Como les dije en el segmento anterior, una nota no define quién es tu hijo y entonces una de las estrategias que nosotros debemos utilizar es primero quererlos, amarlos, darles ese apoyo incondicional y ver sus dones. A través de sus dones vamos a poder entonces implementar esas actividades extracurriculares ya en esta época de vacaciones, ya que culminamos el año escolar 2023-2024. Sería muy bueno poder llevar a nuestros niños y jóvenes a actividades que los ayuden a reflejar ese talento que tienen. Hay muchos niños con talentos y que, bueno, lamentablemente muchos padres no lo ven, pero es súper importante
afianzarlos con ellos, apoyarlos, quererlos y sobre todo la comunicación. Siempre lo digo a los padres y representantes, la comunicación es fundamental para poder perseverar ante la vida, para poder llegar a lograr nuestros sueños y metas. Y cuando hablamos de calificaciones, se nos cae a veces un pedacito de mundo a los niños porque empieza papá y mamá a compararlos como estábamos hablando en el segmento anterior, y esto está muy mal. Nosotros tenemos que ver pues el talento, tenemos que apoyar a nuestros hijos y por supuesto darles ese valor a nuestros hijos porque ellos se lo merecen. Más que una nota es el valor que ellos tienen como niños y jóvenes. Es que yo sé que no es fácil trabajar el resultado de la autoestima de los niños, las notas escolares, porque todos venimos de una educación donde la escuela era lo que iba, ustedes van a aprender y en la casa hacemos otra cosa. Cuando nosotros entendamos que todo tiene que ser una simbiosis, la salud emocional de nuestros hijos va a cambiar. Acabamos de decir que no es el resultado, es todo el proceso que tenemos que ver y cómo ellos se han esforzado para obtener esa calificación, y el apoyo del hogar es fundamental. Licenciada, las redes están a reventar porque este tema es muy importante y yo sé que toca a cada familia venezolana. Señor director, por favor, ¿será que nos permite ver la primera pregunta? Licenciada, nos preguntan lo siguiente: ¿es importante elogiar los esfuerzos también? Por supuesto, esto es fundamental. Elogiar a nuestros niños ante cualquier actividad, no solamente académica, sino fuera de la escuela, es algo fundamental para elevar la autoestima y la salud emocional de nuestros niños. Cuando nosotros como padres y representantes, además de los demás familiares, amigos y hasta los vecinos, elogian a nuestros niños y jóvenes en todo el talento, en todas las actividades que hacen, pues ahí estamos aumentando su autoestima y estamos dando capacidad a que nuestros niños sean el talento y el futuro de un gran país como nuestro país Venezuela. Sí, en definitiva, pues escuela somos todos, sí, en el hogar, sí, en el colegio hacen a nuestros hijos evaluaciones cuantitativas, pues en el hogar tratemos de hacerlo de manera cualitativa, esforzándole y dándole a demostrar de que sí tienen cualidades para salir adelante. Y continuamos con las preguntas de nuestras televidentes y la siguiente pregunta, licenciada, es: ¿qué estrategias puedo usar para motivarlos a seguir los estudios? Sí, bueno, una de las principales estrategias para que nuestros niños no caigan en lo que es la depresión, la ansiedad, es ayudarlos, obviamente. Si nosotros como padres y representantes estamos viendo que nuestros niños tienen alguna debilidad en alguna materia, cuando hablamos de la parte académica, simplemente tenemos que buscar ayuda y apoyarlos en vez de llamarles la atención o bajarles la autoestima de diferentes maneras como lo hacen muchos padres en casa. Otra estrategia es ver los dones y talento que tienen, como lo nombraba anteriormente, es buscar la manera de que nuestros hijos estén también activos diariamente en diferentes actividades, deporte, música, canto, y elevar su autoestima, apoyarlos al 100% en todas esas actividades. Nunca dejar atrás estas actividades porque esto es lo que puede llegar a ser el gran futuro de estos niños. Recuerden que en casa estamos formando a los adultos del mañana. La manera que le hablemos a nuestros hijos, cómo nos conectemos con ellos, va a ser el resultado de un adulto empoderado, un adulto seguro, con una autoestima que va a reflejar a su alrededor. Este tema ha sido muy interesante, pero quisiera que nuestras amigas se conectaran contigo a través de tus redes sociales para que compartas y las sigas educando, porque lamentablemente no hay una escuela de padres, pero sí muchísimas personas como la licenciada que nos dan algunos tips para nosotros ser los mejores padres. Así es, bueno, mis redes sociales están abiertas para todo el público. Estamos por Instagram como @educatemujer.be y en YouTube como educatemujer88. Allí están las puertas abiertas para cualquier duda, sugerencia. Estamos para educar diariamente. De hecho, tenemos por allí un videíto muy especial de lo que son las calificaciones escolares acá en Venezuela, para que usted, papá y mamá, pueda educarse y asesorarse sobre qué significado tiene cada literal y cómo lidiar con nuestros niños en estas vacaciones. Y recuerden, las notas de nuestros hijos no lo definen, son un ser humano con muchísimos dones y talentos. Ha sido un placer tenerte en Entre Amigas, volver a estar con nosotras. Gracias. Es un placer porque siempre nos traes la mejor información. Vamos a un corte y les quiero decir que vamos a continuar con este hilo de información porque los tips van a ser para fortalecer la parte emocional en nuestros hijos. Ya volvemos.
Y continuamos con los tips de cómo desarrollar la inteligencia emocional en tus pequeños. De verdad que este programa ha sido muy educativo porque muchísimos padres nos falta y adolecemos de cómo educar a nuestros hijos. No hay una escuela de padres. Como profesionales estudiamos 5 años para una carrera, pero como padres nos graduamos con el bebé debajo del brazo. Y hoy con los tips emocionales te voy a decir una cosa. Aprendamos a desarrollar esa inteligencia emocional. Primero que nuestros hijos comiencen a reconocer las emociones que sienten. Que ellos entiendan que lo que sienten no es una actitud, es algo, un sentimiento, una emoción y los tienen que saber identificar. Cuando tu hijo o tu hija tenga una pataleta que comienza a llorar, pregúntale qué siente en ese momento, porque ella tiene que saber cómo expresar esa emoción. Y eso es muy importante porque vas a saber expresar no solamente cuando está triste, sino cuando está contenta. Pregúntale, ¿qué sientes ahorita que te regalé esto? Para que ella comience a identificar poco a poco las emociones. Cuando aprendemos a identificar nuestras emociones desde pequeño, vamos a saber cómo reaccionar y cómo gestionar y manejar esas emociones, que es lo más importante. Amiga, otro de los consejos que te puedo dar para desarrollar esa inteligencia emocional en tus niños es enseñarlos a hablarse en positivo. Si puedo, si soy valioso, si podré con esto. Tengo muchas habilidades para continuar y seguir adelante. Todas las tareas que se me han encomendado las puedo lograr. De esa manera estoy segura que en esa infancia intermedia pues les irá creando esos roles mentales para que ellos sean unos adultos con inteligencia emocional plena. Qué bello esto. Y algo muy importante, no solamente los padres, como lo acaba de decir la especialista, somos los primeros que mellamos esa autoestima y esa inteligencia emocional en los hijos con esos juegos de que tú eres un hombre, no llores. Los hombres no lloran, párate, no pasa nada. Estás invalidando lo que sientes y cuando tú invalidas las emociones de tus hijos, no van a estar seguros cada vez que puedan expresar sus emociones. Somos los que estamos formando esos adultos del mañana y cuando un niño está súper seguro, va a ser un adulto que va a tener buenas relaciones. No lo juzgues, alaba todas las cosas que hacen en positivo, porque si hacen positivo, no son unos niños que todo el tiempo están portándose mal, ¿verdad, Mari? Claro que sí. Y entre otros los consejos, enséñalos a hacer voluntariados, a hacer trabajos sociales, a preocuparse por su entorno. En este sentido, pues llévalos a ancianatos, a lugares de niños con discapacidad o incluso hasta cómprale una mascota para que ellos tengan responsabilidad y empatía y solidaridad con su mundo exterior y con las personas que lo necesitan. Hablaste de algo importante que es la empatía. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Cuando los niños tú los recojas del colegio y te cuente que un niñito estuvo llorando porque alguien lo molestó, coloca y pregúntale a tu hijo, ¿qué sentirías tú si a ti te pasara eso? Eso es una manera muy interesante de desarrollar la empatía. Cuando ellos vean a alguien que tenga un problema, pregúntale, ¿cómo se sentirían ellos en esa situación? No solamente cuando es una situación negativa, también una situación positiva, porque ellos van a empatizarse y saber cómo la otra persona se puede sentir en determinado momento. Involúcralos también en las actividades del hogar para que ellos se sientan útiles en su entorno. Entre ellos, pues ponle responsabilidades como botar la basura, sacar al perrito a hacer sus necesidades, ayudar a las abuelas, a los padres, incorporarlos en las tareas de la cocina, todo lo que sea necesario para que ellos se sientan útiles desde pequeños en la vida. Y la vida comienza en el hogar. Es así, la vida comienza en el hogar y hazlo sentir importante. Cuando tú sientes a tu hijo importante, él va a estar fortalecido. Estas actividades que acaban de enumerar María, cada vez que la hagan, agradécele. Dile que lo ha hecho bien, dile que es importante lo que hace en casa, porque eso va a fortalecerlo y se va a sentir como una pieza fundamental del hogar. Y cuando él sea un adulto mayor, va a ser una persona que va a colaborar muchísimo en su entorno, que eso es lo que buscamos en la educación primaria del hogar.
Y otro de los consejos que quiero compartir y que lo practico yo en mi hogar es hacer un grupo familiar donde intervengan los hijos y ustedes como padres pues siempre fomentar a través de mensajes evolutivos, de mensajes positivos, decirle, hijos, qué orgulloso me siento de ustedes, hijos que bien hicieron tal cosa, me encantaría poderlos involucrar en ciertas actividades, siempre en positivo, hablándole a través de esos grupos sociales, de esos grupos de redes sociales que nos ayudan mucho en esta educación y preparación de los hijos del futuro. Yo quiero concluir este espacio tan importante con algo que conseguí en las redes que le acabas de nombrar y dice lo siguiente: habla a tus hijos como si fuera el ser humano más sabio, amable y mágico de la tierra, porque lo que creen que son es lo que llegarán a ser. Así que es lo más importante que podemos hacer nosotros como padres. Y esta frase, Mari, de verdad que me marcó muchísimo y por eso se las compartí en la mañana de hoy. Bueno, y hablando de mágico, pues hoy quiero desde el corazón saludar a mi hijo Brian Luis, quien es un ser mágico en mi vida y que mañana está de cumpleaños. Desde hoy, hijo, te doy 1000 bendiciones y estoy segura que lo pasaremos genial. Feliz cumpleaños, Brian Luis. Qué bello, Mari, feliz cumpleaños para tu hijo y deseo que mañana pasen un día maravilloso. Para nosotros ha sido un placer haber compartido este programa tan educativo y que sé que cada una de ustedes le llegó al corazón porque es nuestro día a día como padres de familia. Yo los espero el próximo viernes por acá, por TVS, el canal de la familia. Para mí también fue un verdadero placer estar un viernes más en Entre Amigas y mis redes sociales @MariaLuisGonzález. Feliz fin de semana. Gusto en estar con ustedes a través de las cámaras de TVS en Familia.